Multifuncional, disertada por el maestro Gustavo Adolfo García Paz. Lo anterior forma parte de las acciones del Quinto Congreso Nacional de Educación y el tercer encuentro de padres de familia y maestros en su etapa estatal. Presiden este evento, en representación del doctor Diodoro Guerra Rodríguez, el secretario de Educación de Tamaulipas, el profesor Eleno Medina, director de Educación Secundaria en el Estado. Bienvenido. Y agradecemos la presencia también de dirigentes sindicales, jefes de sector, jefes de enseñanza, miembros de la comunidad política educativa, padres de familia. A todos ustedes, bienvenidos sean. Y bueno, pues con la digna representación del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la sección 30 del CENTE, se encuentra entre nosotros el profesor Pedro Javier Vargas García, presidente del Colegiado de Educación en la sección 30, quien precisamente tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Distinguidas autoridades, maestras y maestros, jóvenes estudiantes, señoras y señores padres de familia, amigas y amigos todos. Es un gusto saludarles en nombre del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la combativa sección 30 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien por mi conducto agradece cumplidamente su asistencia a esta importante conferencia que sobre la importancia de la lectura sustentará nuestro amigo el maestro Gustavo Adolfo García Paz. Esta y otras conferencias, los paneles a los que hemos asistido, los grupos de diálogo y las ponencias que están siendo elaboradas por docentes, investigadores, líderes de opinión, maestros y padres de familia, son espacios de reflexión colectiva que nuestro sindicato ofrece a la sociedad en general para que juntos establezcamos objetivos, metas, estrategias y tareas para elevar la calidad de la educación de todos los mexicanos. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre hemos tenido claro que la educación es tarea de todos. Por eso hemos creado los congresos de educación como espacios deliberativos de establecimiento de consensos y de propuestas concretas para incidir en el mejoramiento permanente de los sistemas educativos, tanto estatales como el nacional. Por eso, desde la fundación de nuestro sindicato, hemos realizado acciones encaminadas a mejorar tanto el servicio educativo como las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. La creación del Instituto de Capacitación del Magisterio, de la Universidad Pedagógica Nacional, del Programa de Carrera Magisterial, del Programa Nacional de Profesionalización del Docente, del fortalecimiento del normalismo y el mejoramiento de las escuelas normales, la firma del Acuerdo de Modernización de la Educación Básica y Normal, las nuevas formas de gestión institucional y la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación son solo una relación sucinta de las múltiples acciones que en beneficio y en defensa de la escuela y la educación pública mexicana ha hecho este sindicato. Para orientar la acción pedagógica, en el CENTE contamos con los Congresos Nacionales de Educación y el Encuentro de Padres de Familia y Maestros. Con base en las aportaciones del Quinto Congreso Nacional de Educación y el Tercer Encuentro Nacional de Padres y Maestros, crearemos
la propuesta educativa para el nuevo milenio que entregaremos en tiempo y en forma a quien resulte presidente electo en los próximos comicios federales del 2012. Por ello, al agradecerles a todos su asistencia, los exhorto a que continuemos participando con responsabilidad, con compromiso y con entusiasmo en esta etapa municipal, y que lo hagamos con renovados bríos en la etapa regional que se celebrará en enero y febrero del próximo año. En el mes de abril, las mejores ponencias se estarán discutiendo en su fase estatal y estoy plenamente seguro que con su apoyo y con su participación seguiremos siendo un ejemplo nacional, porque en Tamaulipas somos educadores de calidad. Muchas gracias, bienvenido y que sea un éxito estas actividades. También agradecemos la presencia del profesor Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño. Y un aplauso. Gracias por acompañarnos. Y para que tengan más datos de nuestro conferencista, del maestro Gustavo Adolfo García Paz, les vamos a leer su currículum vitae. Él es originario del rancho Las Adjuntas, municipio de Güemes, Tamaulipas, hijo de dos maestros rurales, del profesor Roberto García Grimaldo y de la profesora Ernestina Paz Calderón de García. Es profesor normalista, egresado de la Escuela Normal Rural Lauro Aguirre de Tamatán. Es maestro en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Coahuila y licenciado en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Saltillo, Coahuila. Es profesor de educación primaria, 4 años en el municipio de Vallehermoso, Tamaulipas. Profesor en escuelas secundarias generales por 12 años en Tula, Díaz Ordaz y Matamoros. Subdirector de Escuela Secundaria Federal número 4 en Matamoros, Tamaulipas, y también realizó funciones directivas. Fue director en las escuelas secundarias número 3 en Matamoros y Ciudad Victoria, maestro en las escuelas de enfermería y medicina de la UAT en Matamoros, fundador y primer jefe del departamento del subsistema estatal de escuelas telesecundarias en Tamaulipas, primer director general y fundador de los subsistemas Colegios de Bachilleres de Tamaulipas y Telebachilleratos, director de personal de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas, director de personal de la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, miembro del Consejo Estatal Técnico de la Educación de la SEP en Tamaulipas, director del Centro de Mejoramiento Profesional del Magisterio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, jefe de enseñanza de Ciencias Sociales en Escuelas Secundarias Generales, subsecretario de Educación Básica y Normal en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, subdirector del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT, articulista del periódico El Diario de Ciudad Victoria, comentarista en la Organización Radiofónica Tamaulipeca y Radio Uni de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, comentarista de televisión Televisa del Golfo, Canal 26, analista político invitado por el IFE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, conferencista en programas educativos promovidos por el CENTE, conferencista en la Universidad, en la UPN Nacional de Tamaulipas, conferencista, asesor técnico y jurado en certámenes académicos de la DGETI Tamaulipas, integrante del Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales en Ciudad Victoria, diplomado por el CENTE y también por la SEP, promotores del cambio y la mejora educativa, integrante de la Comisión Bipartita CENTE Sección 30 para la creación del Centro de Excelencia Tamaulipas, representante del secretario de Educación en la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco 2005-2011, jefe de Departamento de Vinculación con Instituciones de Educación Superior en la Secretaría de Educación en Tamaulipas y actualmente es jefe de la Oficina Técnica de Comisiones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Para él pedimos un fuerte aplauso para el maestro Gustavo Adolfo García Paz, a quien cedemos
el micrófono. Adelante. Muy buen día a todos ustedes. Todo esto es fácil hacerlo en 50 años. Así es que hay que prepararse. Pero con el agradecimiento y el gusto enorme de compartir con ustedes algunas pequeñas experiencias rescatadas a lo largo del camino, en donde hay una actividad que realizamos invariablemente todos los días y en todo momento, que es la lectura. Si se levanta uno, lo primero que lee es la hora, y no estoy leyendo letras, estoy leyendo números. Leo en el microondas, leo en el refrigerador, leo en la estufa, leo en la etiqueta, leo en el color de la ropa que me voy a poner, porque no estoy leyendo palabras, estoy leyendo tendencias y actitudes. Me queda, no me queda, coordina, no coordina, combina, sirve, no sirve, a qué ceremonia voy a ir, a qué actividad, y entonces tengo que ponerme la ropa adecuada. No voy a llevar un rojo encendido a un velorio, salvo que sea en algún país que así lo acostumbre. Entonces, por eso la lectura es un aprendizaje multifuncional. Y vamos a comenzar por esto, que es donde me lleva la lectura. Te comunica con tu mundo interior. No soy simplemente un ente, soy un mundo, porque traigo adentro cantidad de datos, cantidad de información, cantidad de actitudes que tengo que armonizarlas todas, que tengo que organizarlas para poder salir a convivir con los demás. Te constituye en la frontera del mundo exterior. También tengo que aprender a ser respetuoso de los otros, porque dice, por ahí hay un libro interesante, El valor de educar, de Fernando Sabater, que su primera edición fue con cargo al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y dedicado a él, gestionado por la maestra Elvester Gordillo. Dice Fernando Sabater que si Estados Unidos tiene en el este el monumento a la libertad, debe tener en el oeste el monumento a la responsabilidad, porque no pueden convivir una sin la otra. Entonces, aquí donde estoy, en la frontera del mundo exterior, forzosamente tengo que tomar en cuenta y tengo que aprender a leer que hay un mundo y hay muchos mundos exteriores con los que tengo que convivir respetuosa y amablemente para poder armonizar mi vida y para poder llevarla, como decimos en forma coloquial, para poder llevar la fiesta en paz, para llevarme bien con todos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con el... Entonces, la lectura no se limita solamente a letras, a palabras, sino que estas lo alimentan a uno para después sacar el resto. La cultura universal al alcance de la voluntad. Ahora tenemos acceso vivimos la sociedad de la información y la comunicación. Dicen que no importa saber lo que le pregunten a uno, lo importante es tener a la mano un buen buscador de internet, porque todos ahí inmediatamente me alimento. Ya, cuidado, los libros de papel están pasando a tener otra presencia en nuestras vidas. Libro, el libre. Me gusta el nombre de Francia, porque Francia significa franco, y franco significa libre. Y para ser libre, hay que estar en contacto con los libros. Las diferencias se reducen. Hay algo interesante. El cerebro no se hace viejo, lo hacemos viejo. El cerebro permanece activo, si queremos que esté activo. No olvidemos que si está hidratado, está activo. Y la hidratación es a través de la sangre, del flujo que se da.
Y la lectura permite hacer que jale. Claro, hay que cubrir otras funciones importantes por ahí, como son el ejercicio y la alimentación. Pero la parte de lectura acarrea muchas emociones positivas que hacen que no haya tensión en el cuerpo, y entonces puede haber una fluidez mayor que nos permite hacer que el cerebro siempre esté joven. Nos hace multipresentes. Pasado, presente y futuro está a nuestro alcance. El pasado lo podemos recordar y lo podemos tener, y entonces sabemos cómo nos originamos en un país, las etapas que hemos vivido, y esas las aprendemos para poder convivir armónicamente, tomar los aciertos y considerar los errores para no volverlos a cometer. Es la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento también está considerada como un espacio en el cual nosotros podemos entrar si sabemos leer. Cuidado, una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Y ahorita vamos a ver un rato más todas las lecturas que podemos hacer y todas las lecturas que podemos alcanzar. Te prepara para vivir, servir y trascender. Por ahí no es promoción, pero vayan al Hotel Los Monteros, en el escalón de la distribución hacia la planta alta, a la heráldica de la familia Zorrilla dice: vivir se debe la vida de tal suerte que vida quede en la muerte. No estamos aquí simplemente para estar unos años, lo que nos permita la parte biológica, sino estamos para trascender. Y la trascendencia, una actitud que debemos impulsar, que debemos desarrollar, pero en forma intensa, para poder tener esta actitud y tener esta presencia a través de las siguientes generaciones, es la lectura. Aprendes a amar y respetar, y vives la libertad y la responsabilidad. Si quiero llevar la fiesta en paz, más me vale ser respetuoso con los demás. Y ser respetuoso no quiere decir ser tolerante, no lo confundamos. La tolerancia tiene otros límites y otras fronteras que debemos aprender a respetar. Vamos a lo siguiente. Cuidado con esto. El 95% de lo que hacemos está determinado por la comunicación. La comunicación la determina el receptor. Yo no me comunico si el que está enfrente no me entiende. Así de facilito. Si me hablan en chino, hablen en chino, díganme lo que quiera, puede ofenderme, y no me ofendo porque no lo entiendo. Entonces, cuidado con los niños. Les puedo estar hablando, les puedo estar expresando contenidos, capacidades, formas, etcétera, que tienen altísimo nivel, que son importantísimas, pero si no lo entienden, simplemente nos estamos aburriendo. Y a veces decimos que sosos están ustedes, ¿por qué? ¿Por qué no ponen atención? Dice, pues el receptor es el que determina la comunicación, no es el emisor. Recursos de la comunicación. Corporal. ¿Qué pasaría? Fíjense, ahorita vamos a hacer un ejercicio bien sencillito. Para todo ese movimiento múltiple, ¿utilizar alguna palabra? No. ¿Qué fue lo que les dije? Párense. No. Gracias. ¿Verdad? Cuidado con el lenguaje corporal. Es enorme. ¿Cómo le hacen los sordomudos? Yo no le entiendo nada, pero ellos sí se entienden bien. Entonces, la lectura, cuidado, en esa casi no entramos más que la de educación especial. Pero hay muchas señas. Adiós. Cuidado con que
muevan el brazo, ¿verdad? En forma brusca y con la mano cerrada. En cambio, le puede hacer uno así. Aquí, ¿verdad? ¿No se fijaron que hay un lenguaje corporal intensísimo y completísimo? Vean un juego de béisbol y se van a encontrar. Pero tiene que ser un código elaborado para ese juego y que no lo entiendan los contrarios. Entonces nos damos cuenta que la lectura corporal es intensísima, es completísima, y cuidado con las intenciones que llevan. Cuando alguien está platicando y dice, Chihuahua, ya me está diciendo que no le interesa lo que le estoy diciendo y que me calle. Entonces no tenemos solamente un lenguaje, una lectura, que es la lectura con las letras y con las palabras, sino la tenemos, una de ellas es la corporal. Es interesantísima. Y pueden, van ustedes a encontrar infinidad de formas y manifestaciones de comunicación corporal. Cuando vemos el arte, sabemos leerlo, ¿verdad? Con esta cultura. Ah, esa es una acuarela. No, eso no es un óleo, es una acuarela. A ver, ¿pero por qué? Ah, mira, se trata de esto. Es que es un paisaje, no es una pintura. O eso es un mural. Que dicen, Chihuahua, entonces también tengo que aprender a leer el arte. Entonces no solamente se limita a los libros, a las letras y a las palabras, también tenemos que aprender, y esto es cultura. La cultura es universal, es completa, y abarca todos estos campos y todos estos elementos. ¿Por qué está en rojo y al centro con 3 letras? Porque es lo clásico, es la parte que comúnmente utilizamos, lo que sabemos, lo que vemos, lo que sentimos a través de las letras. Pero cuando conocemos el significado de las palabras que están compuestas por letras, significa que leemos a profundidad. Si no conocemos el significado, simplemente identifico las letritas y formo una palabra, hasta ahí. Yo no sé en qué momento se quitaron esas tecnologías de las escuelas. Un error gravísimo, porque eso nos permite conocer el significado de las palabras y entonces la lectura adquiere otra dimensión. Yo los invito a que cada vez que lean tengan a la mano un diccionario o un diccionario en internet. Palabra que no entiendan su significado, búsquenlo inmediatamente y verán cómo la lectura adquiere otra dimensión. No la dejen pasar y verán cómo su vocabulario se va a extender, pero en forma importantísima. Sabemos leer los números, como que eso sí les entendemos más facilito, ¿verdad? Ya sabemos que son el 1, el 2, el 3, pero ¿de dónde salieron? ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién los inventó? A los árabes, dicen que antes se veía ya. Pero vean las manos, vean sus 2 manos, ¿cuántos dedos tienen? Esto es todo, un sistema métrico decimal. Ahí está. No fueron muy lejos, aquí lo tienen enfrente, no les acomodaron. ¿Y por qué el 1 es 1? Porque el 1 tiene solamente un ángulo, y el 2 tiene 2 ángulos, y el 3 tiene 3 ángulos, y el 4 tiene 4 ángulos, y el 5 tiene 5. Chihuahua. Y el 0 no tiene ningún ángulo. Son ángulos que están dentro de esas formas los que hicieron que se les diera el nombre al número. Entonces, esto nos dice cantidad nada más. Pero cuidado con los números, porque estos nos hablan no solamente de cantidad, nos hablan también de calidad, nos hablan de presencia, etcétera, etcétera. Son muy completos. Ahorita vamos a ver otro aspecto también de todos estos indicadores. ¿Sabemos leer las notas musicales? Oiga, entonces resulta que la lectura ya no solamente está en letras, en palabras, sino está en el corporal, en el arte, en las letras, en los números, en notas musicales, pero viene la más difícil de todas. ¿Y qué me quiso decir con eso? A ver, dímelo por favor, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué intención llevabas? Acuérdense de las abuelas que nos decían, a ti te lo digo, mija, entiéndelo tú, mi nuera.
cuidado con los políticos tienen eso en particular. Lo que están diciendo no es lo que quieren decir. Y ahí necesitan mucha intuición, mucha inteligencia para descifrar, dice. Y nos preguntamos, oye, ¿qué le entendiste a lo que dijo Milano de Tal? ¿Y qué te quiso decir con eso? Entonces, la lectura está muy completa. Y fíjense cómo la corporal, vamos a la anterior. ¿Cuántos letras y cuántos rasgos podemos dar al corporal? Infinita. Y podemos inventar códigos todos los días. Y si nos vamos al arte, se reduce. Y si nos vamos a las letras, son 24, 27, por ahí, no se puede de acuerdo a la Real Academia Española. Pero con esas 24 letras, ¿cuántos discursos, cuántos libros, cuántas conferencias, cuántas? Se puede hacer infinito, todos son infinitos. Pero fíjense, va como va de mayor a menor. Los números no son más que 10. Y nadie se los acaba, son infinitos también. Dicen que, dice Albert Einstein, que todo esto y la estupidez son infinitas. ¿Quién sabe por qué lo dijo? Pero era un genio. Los números son poquitos, las notas musicales son nada más 7. Ahí lo hacemos descorchas, con semicorchas, con semitonos, pero son 7. Fíjense cómo va disminuyendo notas musicales y luego remata en la intencionalidad. Eso lo dejo a tu forma de ver y tu forma de pensar. Y esa es una lectura de inteligentes. Hay que ponerle, oye, espérame, calma, repítemelo, vuélvemelo a decir, a ver, porque el tono da la intención. Sabemos leer esa intencionalidad en la comunicación. A veces nos estamos preguntando unos con otros, oye, ¿sí le viste bien? ¿Tú qué entendiste? Yo entendí esto, yo entendí lo otro. ¿Y por qué dijo eso? Ah, lo dijo por fulanita de tal, porque entonces estaba refiriendo a una persona, pero no se estaba refiriendo a mí, se estaba refiriendo a aquella. Porque fíjate que hay quienes nunca vienen temprano a trabajar y es necesario que la puntualicen. Por una persona que llega tarde nos regañaron a todos, o a todos. Entonces, la lectura tiene estas presencias. Y cuidado, ahora vamos a nada más a cerrar. Los receptores que le determinan. ¿Alguien me puede decir hasta una grosería? Y yo le doy las gracias. Ay, muchas gracias. André, qué gusto saludarle, muchas gracias. Me estaba diciendo de mi mamá. Y no le entendí. Entonces, hay que ser buenos receptores. Vamos a la otra. Pónganle a la lectura 10 sentidos, no 5. Estos 5 son los básicos. Y los tienen más desarrollados los animales. La vista de lince, la vista de águila. El oído, oigan, los perros a 2, 3, 4 cuadros lo reconocen a uno cuando va a llegar y comienzan a ladrar. La sensibilidad en el tacto. Los gatos, cómo se mueven, sigilosos, caminan sin hacer ni un solo ruido para llegar a su presa, porque saben bien que el otro, a ese sonido o a ese contacto con el pie y el piso, no lo van a detectar, lo conocen bien. El gusto y el olfato. Cualquier ser vivo los tiene esos. Un perro, un gato, sí, los tienen. Nosotros, claro, los tenemos dispuestos en otra forma. Y ya se fijaron que también no estamos hechos al golpe, hacia el porrazo. ¿Cómo nos acomodaron los sentidos? La vista al frente, pero tiene una bóveda de 180 grados. Pero los oídos para captar lo que viene acá. Y nos pusieron solamente una boca y 2 orejas para hablar un 30% y escuchar un 66%. Es que no hablen mucho. Hay que escuchar, hay que aprender. Por eso nos pusieron 2 orejas, no es una boca, pero la nariz al frente para detectar lo que está acá, no lo que ya pasó, no lo pasado.
sino lo que está con frente a nosotros y con nosotros. No estamos hechos al golpe. Los oídos tienen altísima sensibilidad, y si no, cuando nos ruborizamos, fíjense, ponen rojas. Por eso, de la cultura ancestral, las arracadas en las mujeres son fundamentales. No las arracadas, porque la energía se tranquiliza, se armoniza a través de ellos. No están puestos. ¿Por qué la cadena es de oro? Debe ser de oro del cuello al corazón. Porque pasa por los cables de alta tensión y los suaviza. ¿Por qué aquel baile que era de una mano con otra para que los dos armonizaran sus energías? Entonces, estos sentidos no son simplemente sentidos, hay que aprender a utilizarlos, y esto es a través de una lectura inteligente. Pero vámonos con otros sentidos que andan por ahí y que los tenemos y los debemos utilizar permanentemente. No hablamos del sentido de responsabilidad todos los días. Es que el sentido de responsabilidad, sí, pero el sentido de responsabilidad es consciente, es responsable. Independientemente de que porque tengo que ir al reloj checador, yo sé que tengo que cumplir con mi trabajo. Es mi ética profesional, mi ética personal, mi responsabilidad soy yo. No, en el mercado todo el mundo llega tarde, tengo que llegar tarde. Ah, entonces parte del rebaño. No soy persona. Persona es el que perdura. Alguien le digan, usted no es más que una simple persona. Ah, pues muchas gracias. Si soy simplemente una persona, qué bueno, pues muchísimas gracias. Qué bueno que me lo dice. Se lo agradezco infinitamente. Y no hablamos todo del sentido común. Y es el menos común de todos los sentidos. Es el que nos hace convivir pacífica y armoniosamente, el que nos permite estar viviendo, trascendiendo, participando, donde nos permite destacar, donde nos permite desarrollarnos, si somos capaces de hacerlo. Entonces, resulta que ya tenemos un sentido de responsabilidad aquí, que todo el mundo habla de él. Bueno, si hablamos de él, quiere decir que está funcionando y lo tenemos que utilizar y lo tenemos que organizar y armonizar. El sentido común. ¿Y qué me dicen de este? Es fundamental. Porque también, fíjense, son ciclos al centro. La alegría de vivir, la alegría de participar. Ir a nuestro trabajo contentos. No quiere decir que vayamos a carcajadas y con la sonrisota granadota, no. Ir felices, ir contentos, ir a gusto. La jornada se nos hace chiquita y la quincena se nos hace grande. Sí, rinde más el dinero cuando hacemos el trabajo con gusto, porque el tiempo se pasa rápido y entonces siento y hago y disfruto más lo que recibo. No es lo mismo gastar un peso con enojo que gastar un peso con gusto. Y entonces me rinde más el dinero porque aparte del beneficio que tengo material, tengo el beneficio de la satisfacción de lo que estoy haciendo. Y esto también incluye la lectura. No es simplemente letras, palabras y listo, se acabó. ¿Puedo incluirle a la lectura el sentido del humor? ¿Y a lo que hago? Debo hacerlo. No tengo más que un boleto y se me está acabando para vivir. No tengo más que un boleto y se me está acabando la función. Y no hay repetición aquí. Este cuestionador lo tienen mucho más desarrollado las mujeres. Y si no, revísenlo con sus alumnos. Las mujeres son las que preguntan más el por qué. El por qué es mágico. Hay que saber leerlo por la tono, la forma y el momento, cuándo y cómo lo dicen. Oiga, maestra, ¿y por qué? Tú cállate, no estés molestando. Ah, qué bonito, ¿verdad? Una respuesta preciosa, inteligente. Cállate, tú no estés molestando. No, espérate, no te metas en eso. Este sentido está más desarrollado en las mujeres que en los hombres. Y este, fundamental. ¿Sabemos leer dónde estamos y a dónde vamos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si no sabes dónde estás ni dónde vas, síguele caminando. Está lo mismo. Debes saber dónde estás y a dónde vas,
No se trata de ser una reflexión filosófica profunda, sino que, ¿qué me levanto a hacer todos los días? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es el motivo? Porque de lo contrario, los animales tienen su inteligencia, pero no tienen la otra relación, no tienen los otros conceptos, ni tienen los... Por eso los hicieron así. De lo contrario, no servirían para esa cadena alimenticia de la que forman parte. Resulta entonces que para leer necesitamos poner en juego los 10 sentidos humanos, los básicos y los complementarios: responsabilidad, el sentido común, el sentido del humor, el sentido cuestionador y el sentido de la vida. Porque entonces agarro un libro y sé para qué lo quiero, qué es lo que busco en él, qué es lo que pretendo hacer con él, y entonces me voy a aprender al libro, me voy a meter en el libro. Y de repente alguien le dice, oye, pues acá dice, ay, espérame, déjame despertar, porque está dentro del libro, está metido en él. Pero esto significa entonces el querer leer y el saber leer. ¿Qué diríamos? ¿Qué es lo que buscamos cuando impulsamos la lectura en nuestros jóvenes? ¿Hacia dónde los queremos llevar? Justamente, y esto lo dice la UNESCO, la calidad de un sistema educativo debe ser medido en términos de el aprendizaje y el bienestar de los individuos, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo económico y el bienestar general. Debe tener una razón. Necesitamos educarlos bien para que se den entre ellos y logren alcanzar mejores condiciones de vida. No solamente es la escuela guardaniños, no es un closet de chamaquitos. Y no es guardarlos mientras entretenerlos, mientras su papá y su mamá van a trabajar, sino llegan para una razón. Y eso tenemos que entenderlo, que lo que estamos haciendo tiene un propósito bien definido. Vamos a lo siguiente. Asuntos correlacionados. La clave del éxito del sistema educativo, podemos ubicarlo, podemos centrarlo en aprender a leer, no en saber leer. Cuidado. Poder identificar letras y palabras es fácil, pero aprender a leer es otra cosa, es completo. Tiene profundidad y tiene sentido. Consecuencias directas de las dificultades de lectura. Consejos para padres que quieren hacer a los hijos lectores. Valor de la lectura en altavoz y aristas en la calidad de la educación. Asuntos correlacionados. Hay uno que es interesantísimo. Fíjense, les platico una experiencia personal bien interesante. Allá por unos años donde muchos de ustedes todavía no nacían, había un maestro que tenía 5 grupos, atendía la escuela unitaria. Y entonces pues iban los muchachitos creciendo, y para que no se quedaran sin escuela, pues el mismo profesor les daba primero, segundo, y luego primero, segundo y tercero, y luego primero, segundo, tercero y cuarto, y luego primero, segundo y cuarto. Y oiga, los padres de familia se juntan y dicen, oiga, pues es mucho por usted solito. Yo tengo una hija, dice uno de ellos, Lupita, y ya terminó la primaria en Valle Hermoso, y le puede venir a ayudar. Pues que se venga Lupita a venir a ayudar. Entonces Lupita pues no iba a estar en primero, pero sí iba a estar en tercero. Dice, primero y segundo me encargo yo, y tercero usted, y yo me encargo de cuarto y quinto. Bueno, pero ella iba a atenderlos de tercero. Y ya construyeron un cuartito por ahí, y listo. ¿Qué es lo que hacía Lupita? Ella no sabía de pedagogía, ni sabía quién era Torres Quintero, ni Estefanía Castañeda, ni Laura Aguirre, no tenían la menor idea de ellos. Pero lo que decía, a ver, el día de hoy, como todos los días, vamos a leer, y vamos a leer en voz alta. A ver, comiénzate tú, Pachito, y síguete tú, Pedrito. Pero puedes seguir tú también, así es que no te me descuides. La primera hora era lectura, en voz alta. La segunda hora era lectura en voz alta, pero de los temas que íbamos a tocar después del recreo. Entonces, eran
10 horas a la semana de lectura. Era todo. Eran 10 horas a la semana de lectura y en voz alta. ¿Y por qué no se me ha olvidado nomás a Lupita? Nos enamoramos de la lectura, porque había libros que si no los teníamos los conseguíamos, pero lo que queríamos es participar en la lectura y estar en la lectura. Y eso facilitaba porque la segunda hora de la primera sesión de trabajo era de los temas que íbamos a abordar después del recreo. Entonces ya para entonces ya teníamos idea de lo que era geografía, de lo que era historia, de lo que era matemáticas, de lo que era física. A Chihuahua. Y no fue a ninguna escuela, Lupita, pero simplemente la intuición y la vocación ya la traía. Sería muy difícil para nosotros hacer eso todos los días. Claro, estamos sujetos a algunas restricciones propias de un sistema educativo donde me dice que un plan de trabajo debo cumplirlo así, ya está. Tengo que entregarlo a la semana, o a la quincena, o al mes, puntualmente, porque lo que cuenta es el plan de trabajo, no lo que aprendieron los chavitos. Entonces, cuidado por ahí. Y sí, aquí pueden salir ponencias interesantes para el Congreso, o para los Congresos Nacionales de Educación que el CENTE está promoviendo. Cuando tiene 9 años, cuidado con esto. Aquí es un indicador precioso. Aquí se repite, la clave del éxito educativo está en los primeros años, está en aprender a leer. Los investigadores han descubierto que si su hijo o hija no ha aprendido a leer, para cuando tiene 9 años, vamos a ver, tercero, cuarto, no, por ahí se mueven. Cuando llegan al tercer grado, el proceso educativo será mucho más difícil para ellos llegar a la preparatoria. Un alumno que en tercero o cuarto de primaria no lee bien es candidato al subempleo o al desempleo. Ahí lo estamos ya etiquetando. Cuidado con eso. Es bien delicado. Y esto, vamos a la siguiente. Y esto es importantísimo impulsarlo, por eso es clave, es determinante. En el tercero o cuarto de primaria son claves en todo el desarrollo de una persona. La maestra Guadalupe Galeana propone pedirle a los chicos de kinder o primaria que lean media hora, no forzarlos. Cuidado con esas recomendaciones que son muy importantes. Empezar con pequeños cuentos, a los de la secundaria, las lecturas sean más extensas. Si no tienen el hábito, hay que iniciar con cuentos breves para crear la fantasía y la imaginación. Es importante porque en la adolescencia se busca una identidad, un personaje. Son recomendaciones muy puntuales que debemos tomar en cuenta para impulsar y desarrollar la lectura. Si lo hago por obligación, lo rechazo. Me tienes que leer tantas. O sea, como la palabra fulana con error, me la repite 50 veces. Sí, me molesta. No se le va a olvidar la ortografía de aquella, pero no sabe por qué. Si no sabe, se acuerda de aquella palabra que fue castigo, no que fue un aprendizaje. Vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿qué ventajas obtiene un niño con la lectura? Disminución en el índice de reprobación, responde la profesora Galeana. Además agrega Robles Bosa. El niño al que asiduamente le relatan cuentos recibe 5 veces más vocabulario, y un niño con ese vocabulario se siente más seguro, más confiado, más osado, porque entiende todo lo que le explican y sabe responder con palabras precisas lo que le preguntan. El otro niño, el que no lee, no comprende necesariamente lo que le dicen, ni tiene las palabras para defenderse, se siente inseguro, desconfiado, agredido y confundido, y su crecimiento intelectual es mucho más lento. Ambos niños van a la misma escuela, pero no tienen el mismo resultado. Cuidado con el indicador ese. Niños agresivos, niños reacios, niños molestos, niños incómodos. Puede estar la clave en la lectura. Porque no le encuentran sentido, no le encuentran razón. ¿Qué estoy haciendo aquí? El otro lee muy bien, chocante, fastidioso, no ni sirve para nada de eso. En cambio, se van para otra cosa. Se mueven a actitudes negativas, donde también tratan de significarse y de distinguirse.
En entrevista, José María Espinosa, escritor y editor de Ediciones Sin Nombre, afirma que la lectura es un entretenimiento que debe tener una frecuencia. Es importante darle al niño el contexto de lo que trata la lectura sugerida en el programa de estudio. Asimismo, es necesario volver placentera la lectura en la educación escolar. Después de leer por obligación, hay que provocar que el alumno se acerque a leer por placer, que sea más una educación personal. Que se acerque, esto es interesante, que se acerque a leer no por obligación, sino que se acerque a leer por el gusto y el placer de leer. Y van a encontrárselo pegado a los libros, porque está no solamente viendo la superficie, sino está entrando en los contenidos y está analizando, y está su cerebro funcionando, creando imágenes, creando escenas, creando paisajes que nosotros los podemos y los estamos haciendo siempre que estamos leyendo, pero cuando estamos entendiendo de lo que se trata. Porque un personaje que me lo describen en una circunstancia determinada, yo reconstruyo en el cerebro el escenario. La casa donde estoy viviendo, los árboles, el río. Inmediatamente comienza a funcionar el río, comienza a tenerlo. ¿Y qué es el que le pongo ahí? Con el que he vivido, el que conozco. El aprendizaje de la lectura es un proceso lento y en ocasiones difícil, pues se requiere de la integración de habilidades y destrezas lingüísticas, advierten los expertos. Los problemas de lectura afectan no solo a la educación, sino también a la salud. La mayoría de los niños aprenden a leer independientemente del método de instrucción. Eso es interesante. Es un proceso individual, un proceso personal. No se nos olvide que somos bilateralmente, tenemos simetría bilateral externa, pero no interna. Y en cuanto a las emociones y los pensamientos, ya somos diferentes, somos más distintos unos de otros. Un buen lector no solo tiene que decodificar los sonidos con las palabras conocidos como fonemas, sino también debe reconocer automáticamente su significado. Lo que decíamos hace un momento, lo que comenté, es importantísimo para una lectura con el contenido y con el significado serio y formal, que se conozca el significado de las palabras. Y entonces, por eso, dicen que hay dos motivos por los cuales no se tiene un diccionario a la mano. Hay dos motivos por los cuales no se tiene un diccionario a la mano. O porque se es demasiado inteligente que ya se conoce todo, o porque se es demasiado tonto que no se le da el significado y la importancia que tiene. Entonces siempre hay que tener un diccionario cerquita. Ahora, alguien dice, yo en la computadora lo tengo, que bueno, ahí lo tiene, pero téngalo a su alcance. Vamos a suponer, en la computadora, en favoritos, tengo acá la Academia Española. Se me dificulta algo, bajo todo, la Academia Española y le pongo la palabra, me da el significado y completísimo. Y a veces me llevo menos tiempo que abriendo el libro. La diferencia es tener el diccionario, y si no lo tengo, tengo físicamente también. Tengo el diccionario, tengo cuál, ya sé, uno que busco, pero también lo tengo allá. Entonces, tener un diccionario a la mano es importantísimo dentro de la lectura, porque cualquier palabra que yo necesite saber su significado, me da el significado y el contenido no de esa palabra, sino de todo lo que estoy leyendo. Le da sentido a toda la expresión, a todo el párrafo. La inhabilidad de integrar estas destrezas ocasiona efectos negativos a la autoestima. Cuidado con esto. Pierdo valor yo. No sé, me minimizo, me reduzco. Tiene una reducción emocional muy significativa, muy importante. El que no sabe leer se siente marginado, se siente separado. Algunas de las de la lectura del mediocre, algunas de las consecuencias directas de las dificultades en lectura son problemas de conducta, deserción escolar, desinterés por seguir estudios universitarios. Cuidado. Entonces, no es simple, no es sencillito el no saber leer. Es muy complejo, muy completo. Y esto ocasiona problemas sociales fuertes. ¿Cuáles pueden ser? Aquí los tenemos.
Es muy desordenado. Pregúntenle si sabe leer. ¿Y qué tiene que ver la lectura con eso? Simplemente no le encuentra sentido lo que está haciendo en la escuela. Viene a la escuela porque lo tienen encerrado, lo siente como un corralito. Allá, hace muchos años, cuando comenzaron a pensar en la organización escolar, muchas gentes decían que eran como corralitos, donde querían encerrar a los chavitos como los animales. Hay otro cuento, pero dicen que hay que tener mucho cuidado con él. Dicen que llega un joven a un rancho y se encuentra con unos cerdos grandotes así, fuertes, macizos, grasosos. Le dice, oiga, ¿y este tipo de animalitos qué clase son? ¿De qué variedad son? Dicen, esos se llamarse cerdo mexicano. Chihuahua, son animales criados en México. No, ese es cerdo mexicano. Cerdo mexicano. Oiga, ¿y esos dónde se crían? Son salvajes. Son salvajes. Pero los tenemos aquí. ¿Y esos cómo los agarran? Ser muy fácil, dice el extranjero. Ser muy fácil agarrar cerdo mexicano. Nomás buscas un pedacito, un claro del monte, y échales comida en medio y ahí van y se la comen. Pero luego le pones una cerca por un lado y los cerdos van a sacar la vueltita, pero van a llegar a avanzar la comida gratis. Y luego más adelante le pones cerca por otro lado y medio se van a sentir espantaditos, pero se van a meter porque hay comida gratis. Le pones la tercera barrera y van a batallar para entrar, pero se van a meter porque adentro hay comida gratis. Y luego le vas cerrando el frente y van a batallar para entrar, pero van a buscar la puerta que está abierta. Se van a meter. Y ya cuando se acostumbren a eso, simplemente les cierran la puerta y ya no se van a querer salir porque ya les gustó la comida gratis. Esa es una crítica social muy fuerte, donde nos gustan que nos hagan regalos de despensas, que nos hagan regalos de cosas, que nos den beneficios personales a cambio de controlar nuestra vida, nuestra conciencia. Eso es muy serio. Esos archivos que llegan por ahí por internet, hay que aprender a leerlos. ¿Qué intencionalidad llevan? ¿Qué es lo que están reflejando? Es una crítica social, donde se están ubicando en un espacio del que ya estamos atrapados. Porque eso, perdón, pero puede llamarse, esa comida gratis puede llamarse quincena. Entonces, tiene un significado muy profundo que tenemos que aprender a leerlo para no ser atrapados, para permanecer independientes, para permanecer libres, pero dentro de nuestra responsabilidad. Consejos para padres que quieren ser hijos lectores. Y esto, por eso, estamos hablando de padres que participan dentro de este proceso del sindicato, padres y maestros, ser animadores de la lectura de sus hijos. Crear un ambiente adecuado, tranquilo y agradable para la lectura. Eso es fundamental. Tenemos tiempo para muchos programas de televisión, pero a los hijos difícilmente les creamos un ambiente especial para lectura. 10 minutos, 15 minutos, no mucho. Al principio también les moleste, pero ahora les va a gustar, porque van a encontrar más sentido que lo que la televisión tiene. Dejar un espacio para que los chicos dejen sus libros. Será muy importante para los hijos dejar los libros que están leyendo junto a los que leen los padres. No hacer comparaciones de cómo leen los hijos de las mismas familias, sino compararlos con las habilidades de otros chicos. Contar cuentos, un método de contar cuentos es un método eficaz para que el niño se sienta atraído por la literatura y los libros. Que sean, no sé si ustedes recuerdan, hay libros clásicos, búsquenlos, en los cuales, forzosamente, libros clásicos en los cuales hay muchos cuentos demasiado amenos y muy interesantes. Vamos a la siguiente. Es otra recomendación, son de las recomendaciones. Leer una página cada uno en forma alternativa. Una página el padre, la madre, el niño y la niña. Poner al alcance de los hijos libros de diferentes géneros, literatura, poesía, narrativa, cómic, etc. No obligar a leer e imponer castigos si no se lee.
Cuidado con eso. No obligar a leer un libro si no agrada, cambiarlo por otro. No obligar a leer e imponer castigos si no se lee. No obligar a leer un libro si no agrada, cambiarlo por otro. No tratar de imponer nuestros gustos a nuestros hijos. No convertir la lectura en una actividad de castigo delante de una acción mal hecha. Vete al cuarto a leer por haberte portado mal, sino todo lo contrario, que sea siempre un premio. Esas son recomendaciones fundamentales que debemos tener nosotros presentes y comentarla con los padres de familia, comentarla con ellos y aceptarlas también nosotros como tales. Vamos a lo siguiente. Acompañar o hacer salidas a los hijos a la librería, a la biblioteca, comentar los diferentes tipos de libros que los chicos hayan utilizado, no examinar ni hacer preguntas lingüísticas a los chicos de los libros que hayan leído. Lo ideal es hacer comentarios juntos, animarles a que nos compartan sus impresiones, jamás convertirnos en profesores, sino debemos ser amigos de ellos, compañeros. No soy el que sabe más, si lo estamos aprendiendo juntos, es diferente. Y por último, que nos vean a nosotros leer. Nadie enseña lo que no sabe. Que nos vean leer. Les aseguro que se van a pegar al libro. Oye, ¿qué estás leyendo, mamá? ¿Qué estás leyendo, papá? Claro, si yo también como maestro me pongo a leer solito, no creo que se me junten los 30, 40 niños atrás de mí para ver lo que estoy leyendo. Difícilmente nuestros hijos se aficionarán a la lectura si no viven el ambiente lector en casa. Eso sí que depende de nosotros. Esas son recomendaciones, lo veíamos al principio, que ustedes deben hacer a los padres de familia para fomentar la lectura. Valor la lectura en voz alta. Esta, cuidado. Fíjense que búsquenle relación con la convivencia armónica, pacífica y una vida democrática. La lectura en voz alta. Porque se aprende a leer y los otros aprenden a escuchar. Pero aprendo a respetar al que está leyendo y aprendo a escuchar lo que está el otro leyendo. O sea, soy respetuoso, soy responsable. Por eso hablábamos de libertad y responsabilidad. Otra función que es importantísima para generar y desarrollar estas facultades sociales es el teatro. Fíjense que el teatro aprendemos a hablar, pero aprendemos a escuchar y aprendemos a respetar el orden. Cada quien habla lo escuchamos y luego le contestamos y siempre llegamos a una conclusión, a un desenlace que es fundamental. Entonces aquí también debe llegarse a eso. Las lecturas en voz alta es el mejor camino para crear lectores, simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vínculo de entendimiento, fantasía y civilidad. Vamos al siguiente. La lectura moviliza a los lectores, una serie de sentires, recuerdos, emociones y nuevas ideas que varían según sus experiencias de vida. También ayuda a la organización de conocimientos, al trabajo intelectual, a diversas formas de razonamiento y fortalece la posibilidad de emitir juicios personales, a veces críticos, de la realidad que les toca vivir. Entonces, cuidado con la lectura. Si queremos una educación de calidad, debemos tener una lectura seria, formal y propia. Recomendaciones, así como para los padres de familia, recomendaciones para la lectura en voz alta. A continuación, le ofrecemos a los docentes de educación básica algunas estrategias y sugerencias para poner en práctica. Establecer el momento de la lectura antes de comenzar con las tareas escolares del día. Es importante la sistematización, crear un tiempo y espacio amigable, cotidiano, que se instale diariamente en el aula. Leer en voz alta previamente el texto que se leerá. No todos los textos son para leer en voz alta. Deberán experimentar hasta encontrar los adecuados. Buscar la entonación justa, enriquecer el texto con la expresión y la voz. Cuidado. Fíjense que lo que más dicen, lo que hay que aprender a leer, y aquí viene algo bien interesante, hay que aprender a leer la puntuación, hay que aprender a entender la puntuación, porque es la puntuación y la escritura de los silencios. Quítenle las comas o los puntos y los acentos y verán cómo va a perder sentido todo. Entonces, la puntuación y la escritura de los silencios, la interpretación de estos es un factor fundamental para la construcción del significado. No es lo mismo la pérdida de un amigo que la pérdida de un amigo. Y es más cosa de un acento.
Es importante construir nuestro propio relato agregando los signos de exclamación e interrogación que aporten el significado del texto. Cuidado con la puntuación en la lectura. Debemos tenerla muy en cuenta y revisarla con todo detenimiento, porque esa es la que le da sentido a todo lo que estamos haciendo. ¿Qué acciones no recomendamos realizar para el momento de la lectura en voz alta? Lo que no, por eso está en rojo. Si un estudiante lee en voz alta, el grupo no debe ser examinado. Simplemente que lee, y si tiene tropiezos, que los corrija, pero no censurárselos. No recalcarlos. Oye, no, esa palabra se dice así, se dice así. No, pero déjalo, él lo corregirá. Evaluar un proceso de retroalimentación de experiencia educativa no es examinar. Abstenerse de elegir textos para leer en voz alta por su practicidad didáctica o didactista, como lo llama la profesora María Luisa Cresta, porque la lectura no es un acto mecánico, sino que se complementa con la anticipación semánticas que cada sujeto trae de su propia experiencia de vida. O sea, que la carga de significado para interpretar lo que allí se dice o lee, y esos significados no son unívocos, cada cual haya un sentido a su lectura. Esto es interesante destacarlo. No preguntamos qué entendieron ustedes de lo que acaban de leer, y le van a dar diferentes versiones. No todos entendieron lo mismo. Evitar el uso de fotocopias, y esto, fíjense, hay que aclararlo en todo caso cuando no sea posible eludirlo, cuando ni modo tengamos que evitar el uso de fotocopias para la lectura. Ver, tocar y sostener en las manos un libro es en sí una estrategia de animación lectora. Es fundamental eso, que sea el libro de veras. Ahora, si por alguna razón no tenemos, entusiasmarlo para que diga, que pida, pues entonces préstame una copia. Pero ya está solicitándolo. No tener fotocopias de libros, que no es lo recomendable. Vamos a lo siguiente. Estándares nacionales de habilidad lectora. Ahí ubíquense. Primero, palabras por minuto. Quinto, sexto, primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. Entre este y este hay una correlación en la cadena, en sexto primero. Pero, cuidado con estos dos. Tercero y cuarto. Cuidado con tercero y cuarto. Es fundamental tomarlo en cuenta porque esa es la clave del éxito de vida, la clave del éxito personal. La calidad del sistema educativo debe ser medido en términos de la calidad en la educación. Tiene múltiples aristas, pero este es el objetivo último del sistema de educación y para ello es necesario colocarlo en el centro del debate y contar con las herramientas necesarias para poder medir los avances en la materia. La OCDE ha señalado que la calidad de un sistema educativo debe ser medido en términos de su contribución a lo que veíamos al principio, el aprendizaje al bienestar de los individuos. Ese es lo primero, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo económico y el bienestar general. Una escuela de educación superior no se mide por el número de egresados, se debe medir por el número de los que al egresar se incorporan en las actividades para las que fueron preparados. Un naranjero no mide su cosecha por las naranjas que produce, mide su cosecha por las naranjas que se consumen, no por las que ponen en el mercado, porque ahí se pueden echar a perder. El naranjero mide su cosecha por las naranjas que se consumen, pero no en la primera cosecha, sino en las subsecuentes, porque le siguen comprando o no le compran nuevamente. Y entonces, cuidado con esto. Las escuelas miden su calidad por el desarrollo social que traemos, porque es el sistema. Es un sistema educativo y ahí el desarrollo social de un país está midiendo a la educación. Es importante recordar que los maestros y la escuela son los eslabones públicos primordiales y específicos donde se tipifican las pautas y conductas sociales. Y a partir de ahí se enseñan, entre otras cosas, a formar no lectores. Miren, hay un siguiente, quien quiera toda esta información, más lo solicita y se lo envía a su correo. Entonces, cuidado con la escuela,
los maestros y la escuela. Son eslabones públicos primordiales. No comparto la idea de que hay escuelas particulares y escuelas públicas. Todo es escuela pública, porque todos somos tamaulipecos, todos vivimos en un estado, vivimos juntos. Entonces no tiene por qué distinguir la fuente de financiamiento. Somos los mismos y aquí andamos. Entonces nos cruzamos. Todo además, hay una familia, unos que van a una escuela, otros van a la otra, y no por eso son diferentes. Tal vez los de la escuela pública, que le llamamos nosotros, sean mejores que los de las particulares. Puede haber los cambios también, las excepciones, pero no es una regla que la educación en los particulares sea mejor que la pública. Depende más del maestro y del alumno. Vamos a ver. ¿Quién me quiere leer este? Solo personas expertas consiguen leer esto. Yo no conseguía pensar que realmente podía entender lo que estaba leyendo. El poder fundamental de la mente humana, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Cambridge, no importa el orden en que las letras estén en una palabra. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén en el lugar correcto. ¿Correcto? El secreto puede estar, el resto puede estar en total enredo, y tú aún podrás leer sin problema. Esto porque la mente humana no lee cada letra individualmente, sino que toma la palabra como un todo impresionantemente bien. Y yo que siempre pensé que el orden era importante, si tú puedes leer esto, felicidades o felicitaciones. Fíjense cómo no leemos con los ojos. ¿Lees con los ojos? No, se lee con el cerebro. A ver, la siguiente, ¿quién me la va a leer? Ángel, bueno, ya. A ver, la siguiente. Ahora sí. Si consigue leer las primeras palabras, el cerebro descifrará las otras. Cierto día de verano, estaba en la playa observando a dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Comprendí que había aprendido una gran lección. Estábamos mucho tiempo en nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega a destruir todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño y las manos de tres de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. Fíjense aparte, esto nos sigue demostrando que lo que lee es el cerebro. Y cuidado, yo hago un oficio, y saben cuando termino que se lo diga a una compañera, a un compañero, léamelo por favor, porque tal vez haya un error ahí, y yo me lo estoy detectando ya. Ya no me di cuenta, porque ya lo escribí, lo puse así, y así lo entiendo, y así lo capto, porque yo lo que estoy captando es el sentido de la expresión, no la palabra, no lo estoy viendo la palabra en sí, estoy viendo todo el contenido. Y yo lo estoy expresando bien, pero trae una letra que me cambia totalmente el significado. Entonces, por eso es bueno recomendarle a alguien, oye, léelo tú, revísalo. Claro, necesita uno a veces irse con mucho detenimiento, pero a escarbarle dentro de la palabra las letras para poder encontrar algún posible error, pero es muy tardado. Mejor, ayúdame por favor. Muchas gracias a ustedes por su paciencia, por permitirnos esta oportunidad y me pongo a sus órdenes para enviar su documentación que consta y algunos adicionales. ggarciapaz@yahoo.com.mx, con eso es suficiente y yo se les hago. Además hagan referencia en la conferencia para tenerlos con toda precisión ubicados. Les agradezco mucho y de verdad muy amables, por todo muy gentiles. Al espacio musical.
Para finalizar esta conferencia magistral, vienen los alumnos de la Escuela Primaria José Vasconcelos, turno matutino, quien tienen una participación destacada. México lindo y querido es una de las canciones más recordadas porque constituye un himno, no al ser mexicano, sino al orgullo de serlo. Dada la maestría con la que Chucho Monje retrata los paisajes de nuestro país y los convierte en imágenes con una gran carga poética. Esperamos que sea de su agrado. La Calandria es el nombre de la siguiente canción y nos cuenta la historia de una relación entre el gorrión, una calandria y la decepción por parte de uno de los personajes. El gorrión, resuelto a tomar decisiones a pesar de su aparente fragilidad, contrastado por la ingratitud de la calandria. Va para todos ustedes. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme, con usted yo me voy.
¿Quién será? Es un tema conocido de género bohemio que presenta los problemas de las relaciones amorosas. La letra y la música es de Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio. Con cariño para todos ustedes. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias, maestro.